Muy buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a trabajar ahora con los alumnos del segundo curso científico y primer año técnico. Vamos a trabajar la asignatura física con un tema bastante interesante. Me supongo que en esta mañana ya recibieron todos los planes que íbamos a trabajar en la fecha de hoy. Vamos a tener un contenido bastante interesante con algunas demostraciones de experimentos sencillos. Le paso la palabra a la profesora Ramona para que nos explique qué tema vamos a trabajar hoy. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, profe Francisco? Hoy vamos a empezar a trabajar con, en realidad vamos a continuar y vamos a darle final a lo que es el tema leyes de Newton con unos experimentos que nos trajo el profe Francisco para mostrarles. Pero antes de empezar con esto vamos a ir a lo que son nuestra capacidad del día. Y la capacidad que vamos a trabajar en este caso es: aplica las leyes de Newton en la resolución de situaciones problemáticas. Y para lograr esta capacidad tenemos que cumplir ciertos indicadores. Y los indicadores a trabajar son los siguientes. Identifica las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en un plano inclinado. Determina componentes de la fuerza resultante en un plano inclinado. Determina la aceleración de los cuerpos aplicando las leyes de Newton en máquinas simples. Reconoce situaciones problemáticas con fuerza de rozamiento y sin fuerza de rozamiento. Bueno, para empezar a trabajar con todo lo referente a este último contenido, esta última parte de leyes de Newton, esperamos que hayan aprendido todo lo demás para que esto ya les sea súper simple para ustedes y para que sus profes también ya les puedan corregir pronto la tarea. Entonces, para poder trabajar con esta última parte vamos a hablar de lo que son las máquinas simples. ¿Qué son las máquinas simples? Son artefactos que transforman un movimiento a otro diferente valiéndose de la fuerza. ¿Para qué se vale de la fuerza este tipo de aparatos? Pues para empujar a otro de magnitud, dirección o longitud de desplazamiento distinto a la de la acción aplicada. O sea, aquí volvemos a utilizar el concepto de lo que es la tercera ley de Newton, o sea, el principio de acción y reacción. Bueno, además, tenemos que decir que dentro de lo que son las máquinas se encuentran ciertos sistemas que eso ya les voy a dejar al profe Francisco que nos explique en breve. También tenemos que hablar aquí de algo muy importante, que es saber descomponer lo que son todas las fuerzas en un plano inclinado. ¿Pero qué es un plano inclinado? Bueno, un plano inclinado es todo artefacto que tiene cierta inclinación con respecto a la horizontal. Normalmente nosotros veíamos cuerpos que se movían sobre esta línea, sobre la horizontal. Pero ahora nuestros cuerpos, ¿qué van a hacer? Van a moverse sobre un plano que tiene esta forma. Es decir, ahora van a tender a bajar. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta también lo que es el ángulo de inclinación de ese plano. Y como ven aquí, tenemos una representación gráfica. Fíjense, aquí por ejemplo tenemos, este es nuestro plano horizontal, pero el cuerpo se está moviendo en el plano inclinado. Es decir, que ahora lo que va a ser nuestras componentes y lo que sería nuestro plano cartesiano también va a estar inclinado. Entonces, en vez de yo escribir mi plano inclinado así y así, ahora lo voy a escribir así y así, teniendo en cuenta ¿qué cosa? Teniendo en cuenta nuestro ángulo de inclinación. Y aquí tenemos las fuerzas. Enseguida el profe les va a mostrar en un experimento súper lindo y súper sencillo que él trajo para mostrarles, para que ustedes puedan entender mejor cómo se descomponen. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la polea. Profe Francisco, ¿será que nos podés contar cómo se trabaja la polea? Por ejemplo, en una parte que es lo que es la máquina de Atwood. Sí. Bien, si nosotros nos fijamos acá sobre la mesa, tenemos dos máquinas simples. Esta primera máquina que estoy mostrando acá se le llama máquina de Atwood. Y esta otra máquina simple que vemos acá es el plano inclinado que nos estaba comentando la profe Ramona. Fíjense, si nosotros nos fijamos en nuestra máquina de Atwood, existe un instrumento que estoy moviendo ahora, al que se le llama polea. Esta polea es capaz de atajar dos cuerpos que tienen masas diferentes. Fíjense cómo va a actuar esta máquina. Esta máquina va a ser capaz de levantar el otro cuerpo de esta manera. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de representar las fuerzas que se involucran dentro de esta máquina. Lo mismo sucede con el plano inclinado. Fíjense, esto también me va a servir para generar cierto movimiento al moverse la polea. Entonces, vayamos con la profe Ramona para ver qué problemas vamos a resolver hoy.
Bueno, vamos a trabajar con dos problemas. En primer lugar, vamos a utilizar la polea que nos mostró el profe dentro de lo que es la máquina de Atwood. Y el ejercicio dice, halla la aceleración del siguiente sistema sabiendo que la masa 1 es de 5 kilogramos y la masa 2 es de 14 kilogramos. Profe Francisco, ¿cómo se descomponen las fuerzas en este tipo de máquinas? Bien, tenemos acá nuestra máquina y fíjense que nosotros tenemos acá nuestra masa 1 y tenemos nuestra masa 2. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a considerar primeramente nuestra masa 1. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa 1? Y si yo me doy cuenta, vamos a tener un hilo ideal inextensible y de masa despreciable. Entonces en este caso en la cuerda se va a formar una fuerza a la que le vamos a llamar tensión, que vamos a representar con esta flecha de color naranja. Pero ¿qué fuerza se va a oponer a esta masa 1? Se va a oponer la fuerza a la que le vamos a llamar peso, que vamos a poner de esta manera. De esta manera. Bien, si nosotros tomamos ahora el cuerpo con masa 2, también está sujeto por el mismo hilo. En el caso va a haber también la fuerza tensión, de esta manera. Pero ¿cuál es la fuerza que se va a oponer a esta fuerza tensión? El peso de este cuerpo de masa M2, de esta manera. Entonces, acá tenemos el diagrama del cuerpo libre para poder resolver nuestras situaciones problemáticas. Entonces, les paso la palabra a la profe Ramona para que les muestre de manera algebraica cómo vamos a utilizar estas representaciones. Bueno, como vieron ahí, el profe nos hizo el diagrama al cuerpo libre y se dieron cuenta que se movía bastante nuestra máquina. ¿Por qué se movía la máquina? Miren, ahí por ejemplo están viendo en pantalla. ¿Qué pasa? La dirección de movimiento siempre tiene que ser ¿hacia dónde? Hacia la masa mayor, o sea, la que tiene mayor peso por ende. Entonces, como vemos acá, es nuestra masa número 2, la que tiene mayor masa, por ende nos va a generar mayor peso en el sistema. Entonces, teniendo en cuenta que el peso 2 es el que va a mover el sistema, entonces todas las fuerzas que van en dirección al peso 2 son las fuerzas positivas. Entonces, para el cuerpo 1 tenemos entonces que, como la tensión está en el mismo sentido de lo que sería nuestra dirección y sentido de movimiento, decimos que es tensión menos peso 1 y esas son las fuerzas que actúan en esa parte. Entonces eso va a ser igual a masa por aceleración. Y la misma cosa para el cuerpo 2. ¿Cómo hacíamos nosotros los problemas de leyes de Newton? Bueno, sumábamos miembro a miembro, es decir, hacíamos de esta manera: tensión menos peso 1, que está en este miembro, más peso 2 menos tensión, es igual a ¿qué cosa? A masa 1 por la aceleración, más la masa 2 por la aceleración. Ahora, como la tensión es la misma porque hablamos de una misma cuerda, podemos nosotros hacer ¿qué cosa? Podemos ya directamente simplificar. Entonces ahí, haciendo todo lo que es el valor de peso, masa por gravedad y demás, y haciendo todo nuestro despeje algebraico, tenemos que la aceleración del cuerpo es igual a ¿cuánto? Es igual a 4,64 metros por segundo al cuadrado. Bueno, esto les dejo para ustedes que lo vean paso a paso en los planes que sus profes ya les pasaron esta mañana. Y vamos a ver ahora un segundo ejemplo con el profe Francisco que nos dice lo siguiente: un bloque de aluminio de 2.000 gramos y un bloque de cobre de 6.000 gramos se conectan mediante una cuerda ligera, como vemos en el experimento que tenemos en la mesa, y nos dice que esa cuerda es sin fricción. Se deja que se mueva sobre un bloque cuña fijo de acero, o sea que nuestra base que tiene el plano inclinado es de acero y tiene una inclinación de 30 grados con la horizontal. Además nos da lo que es μ. ¿Qué era μ? μ era el coeficiente de rozamiento, en este caso aluminio acero de 0,4 y cobre acero que va a ser de 0,36. Y nos dice realizar el diagrama del cuerpo libre y hallar la aceleración del sistema. Entonces el diagrama del cuerpo libre lo vamos a resolver ahora mismo con el profe Francisco. Gracias, profe Ramona. Entonces tenemos acá nuestra otra máquina simple a la que le llamamos plano inclinado, ¿verdad? Si nosotros nos fijamos, el plano inclinado, o sea, este ejercicio tiene la siguiente dirección que se muestra con la flecha de color verde. Lo que nosotros vamos a hacer es realizar el diagrama de cuerpo libre que ustedes necesitan para resolver esta situación problemática. Entonces vamos a trabajar con el cuerpo de masa 1, que es este de color azul. Vamos a ver qué fuerzas intervienen en este objeto.
Entonces, lo primero que nosotros tenemos que indicar es que este cuerpo va a tener una primera fuerza a la que le vamos a llamar peso, que podemos ubicar de esta manera. Entonces acá tenemos nuestro peso del cuerpo A. ¿Qué también tenemos? Tenemos la fuerza que se opone a la superficie, en este caso que les vamos a llamar normal, que vamos a ubicar de esta manera. Fíjense, ubicamos la normal. ¿Qué fuerza intervienen? Si nosotros nos fijamos, el cuerpo está sujeto por un hilo, en este caso hilo ideal con masa despreciable, a la que le vamos a llamar tensión, que podemos representar de esta manera. Fíjense acá, entonces vamos a escribir la tensión, pero nos dice que hay una fuerza que se opone de acuerdo al material que tenemos, a la que le vamos a llamar fuerza de rozamiento, que podemos representar de esta manera. Fíjense, entonces acá vamos a escribir lo que es la fuerza de rozamiento. Entonces esto sería el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo A o para la masa 1. La misma cosa vamos a hacer con el cuerpo 2. Primeramente voy a indicar, ¿verdad? Fíjense que tenemos nuestro hilo, en este caso acá va a estar la tensión, ¿verdad? De esta manera. También, ¿qué tenemos? Tenemos la normal, que es esto que vamos a poner acá de esta manera. Fíjense que pusimos la normal. ¿Qué vamos a poner ahora? Vamos a poner el peso de la siguiente manera. Entonces, vamos a indicar nuestro peso. Entonces, de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, el peso tenemos que descomponer en sus componentes. El peso según X y el peso según Y, para que se pueda formar, ¿verdad?, más adelante la resultante y se pueda aplicar, ¿verdad?, lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces, lo que nosotros podemos acá es descomponer el peso en sus componentes, horizontal y vertical, y nos va a quedar de esta manera. ¿Y qué nos falta indicar? Nos falta indicar la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a indicar la fuerza de rozamiento, que es la que se opone al movimiento de esta manera. Entonces acá tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre y todas las fuerzas que actúan sobre este sistema. Pero ¿para qué me va a servir todo este sistema que tenemos acá? Nos va a servir para poder hallar la aceleración con la que ocurre el movimiento, y esa tarea le dejo a la profe Ramona. Bueno, como ustedes vieron, yo empecé ya a trabajar con las ecuaciones cuando el profe Francisco ya empezó a hacer todo lo referente a la descomposición cartesiana. Entonces, acá tenemos nosotros para la masa 1, que es la masa de aluminio que está en el plano horizontal. Entonces, como vemos, la flecha más grande que estaba ahí abajo nos mostraba la dirección de movimiento. Como ven, la flecha verde que está en la base nos muestra que el movimiento va a ser ¿hacia dónde? Hacia abajo, o sea, va a tender a bajar siempre ese sistema, o sea, la masa verde va a tender a estirarle al cuerpo. Por ende, la tensión ahí en este caso va a ser positiva. Le restamos el rozamiento, que en este caso es el rozamiento que tiene el aluminio con nuestra base, y eso es igual a ¿qué cosa? Masa por aceleración, porque son las únicas fuerzas que actúan en ese cuerpo. Y para el cobre, ¿qué hacemos? Para el cobre tenemos entonces, como vemos ahí, nuevamente nosotros habíamos visto hace rato que el plano tiene que estar inclinado y tiene que ir en dirección al movimiento. Entonces, como ven ahí, nosotros tenemos Px menos la tensión menos la fuerza de rozamiento. ¿Y eso es igual a qué cosa? A la masa 2, que sería nuestra masa de cobre. A ver, voy a ponerle acá masa de Cu por la aceleración. Al hacer la suma miembro a miembro, es decir, este miembro de acá con este miembro de acá, ¿qué nos va a quedar? Como ven, la tensión se va a simplificar. Entonces me va a quedar Px menos fuerza de rozamiento del aluminio con lo que sería la base, menos la fuerza de rozamiento del cobre con la base. Y esto es igual a ¿qué cosa? A la suma de este lado de las ecuaciones, o sea, esto con esto. Y ahí vamos a tener entonces masa de lo que sería el aluminio por la aceleración más masa del cobre por la aceleración. Y eso ya les dejo a ustedes para que puedan trabajarlo paso a paso, pero también pueden encontrar en el canal de YouTube de Ciencias Básicas Paraguay todo lo que estamos haciendo nosotros acá ahora de una manera mucho más despejada, y por sobre todo van a poder trabajar mucho más lento y van a entender mejor todo esto, ¿verdad, profe Francisco? Así mismo, muchas gracias, profe Ramona. Espero que esta clase les resulte bastante interesante, y de paso quiero
agradecer al carpintero José que siempre nos ayuda para crear, ¿verdad?, nuestros experimentos. También ahí en casa, chicos, no se olviden de lavarse las manos y nos preparamos para después de la pausa con los alumnos del tercero científico y segundo técnico.